Bueno, así están las cosas. Está bien difícil el panorama del 10%, Ana María, porque en el fondo este requerimiento al Tribunal Constitucional puede retrasar aún más esta discusión. O sea, se esperaba que hubiera alguna chance de que se pagara antes de la Navidad, pero con esto parece que la cosa se pone bastante más cuesta arriba. Es que desató una ola de críticas, Gonzalo, tú lo decías, la gente necesita su plata y esto obviamente lo dijimos la semana pasada, entrampa el tema, la discusión, la votación obviamente depende de la iniciativa de los senadores de la derecha, qué es lo que va a pasar, hay muchísima incertidumbre, ambos proyectos se pueden votar el miércoles, ¿por qué? Recordemos que hay dos proyectos, el que se vota el miércoles que propusieron los parlamentarios, que es el del Congreso. El del Congreso. El que se vota en el Senado el miércoles. Claro, y el del gobierno, que tiene varias diferencias bien considerables, también se podría votar el miércoles, porque la Comisión de Constitución del Senado tendría el texto listo para mañana, entonces los dos se votarían el miércoles. ¿Cuál de los dos va a tener los votos? No se sabe, ninguno tiene los votos completamente asegurados, pero esta iniciativa del gobierno, que tú lo decías también, bien calladito todo, sin conferencia de prensa, fue solo un documento, y la gente se pregunta, ¿por qué no lo hicieron entonces con el primer retiro si el proyecto es exactamente igual? El cuestionamiento respecto de las AFP lo hemos estado viendo. Además que se dicen, se suben al carro a última hora por parte del gobierno. Habíamos hablado del cuestionamiento al Tribunal Constitucional. No había supuestamente chance y la gente está muy expectante esperando su plata antes del 24 de diciembre. Cosa que a estas alturas ya parece que no va a poder ser. Vamos de inmediato a ver lo que tuiteó, de hecho, a través de redes, porque estamos igual, el ministro Briones. Algunos insólitamente le dicen letra chica, dice, a no eximir de impuesto a quienes corresponde. Por ejemplo, 1% mayores de ingreso, quiere decir menor a 6 millones de pesos al mes, que retira el 10% por 150 UF, se puede ahorrar 3 millones en impuestos. Esto con cargo a todos los chilenos. Letra chica o justicia tributaria básica, que era lo que conversábamos el viernes también, Ana María. No se entiende nada. No se entiende nada. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, si el argumento del gobierno es todos estos proyectos son malos, acá no hay que tocar las pensiones, pues bien, no nomás, y debería haber sido no también para el primero, pero acá, claro, el proyecto del gobierno le pone lomos de toro, le pone dificultades a los que más tienen para que no lo saquen, pero sí permite que los que menos tienen lo saquen. O sea, pueden gastarse los ahorros los que menos tienen. Claro, o sea, es todo un enredo y hay harta contradicción en todo, ¿ah? De ambas partes, porque por un lado la derecha dice, pero bueno, ¿por qué la oposición quiere eximir de pagar impuestos a los que ganan más? Si es un 1% el que gana 6 millones, era lo que decía el ministro Briones. ¿Por qué los que ganan tanta plata no van a pagar impuestos? ¿Y por qué le importa al gobierno esto? Por la recaudación fiscal que esto pudiera suponer. Es un proyecto que entendemos son 1.000 millones, es 1.000 millones menos costoso que el de los parlamentarios. Lo que tú decías, Carola, el tiempo. ¿Por qué el gobierno no hace un proyecto o no propone justo cuando los diputados estaban votando, para no perder tiempo, para ordenar sus filas? ¿Por qué no lo hacen? Mira, estamos en contacto con David Bravo, debe ser de los expertos que más sabe de pensiones, lideró la Comisión Bravo, que hizo una propuesta de reforma al sistema de pensiones que no ha llegado a buen puerto. David, gracias por acompañarnos. Te leí el fin de semana y tú has dicho, ninguno de los dos proyectos es bueno, son los dos malos, el del gobierno y el del Congreso. ¿Están desmantelando el sistema de pensiones? Se está desmantelando la posibilidad de tener un sistema de pensiones como el que requerimos en Chile, que es un sistema que pague pensiones más dignas, pensiones mejores. Eso no va a ocurrir con los retiros. La emergencia, la necesidad de ingresos, que es enorme, y por cierto, en la pandemia han caído los ingresos de los hogares de manera muy devastadora, debe ser abordada con los instrumentos correctos, y en ese sentido creo yo que el gobierno y los congresistas están incurriendo en un error al permitir que se toquen los fondos de pensiones. Ya se hizo la primera vez, se está haciendo por una segunda vez. En el marco de esa conversación sabemos que ni siquiera se ha estado aprobando todavía el segundo retiro y ya están hablando del tercero, ¿cierto? Ese es un camino que nos va a llevar a la pobreza futura. ¿Y por qué crees que en el fondo todos están avanzando en esta herramienta? Porque no solamente es un tema parlamentario, sino que también ahora el gobierno presenta su proyecto para sacar plata de los ahorros previsionales.
la necesidad de la gente, todos se están poniendo en ese lugar. Porque lo más atractivo, ¿cierto?, es tener los recursos hoy día. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, cualquier persona, incluso en el mundo, frente a la opción de tener recursos hoy día o ahorrarlos o guardarlos para 20 años más, 40 años más, prefiere los recursos hoy día. Y esa es exactamente la razón por la cual los sistemas de seguridad social son obligatorios y establecen una muralla para que las personas no podamos tocar esos recursos. Esa es la esencia de la seguridad social y por lo tanto, por definición, y me gustaría que ojalá se pudiera entender y se explicara esto bien, por definición, tomar recursos de los fondos de pensiones, cualquiera sea el sistema que tengamos, es la anti-seguridad social. Sí. David. Sí. Perdona que te interrumpa. Y justamente lo que tú estás diciendo, la idea de poder explicar esto bien, cómo viene, cuáles son las diferencias entre uno y otro proyecto, es lo que queremos hacer a esta hora también con Ana María Silva en el estudio. Ana María, ¿cuál es la diferencia respecto del proyecto del gobierno y del que propone el Parlamento para saber cuánto es lo que se va a poder sacar, por ejemplo? La diferencia básica, el tope. El tope disminuye considerablemente. El proyecto del gobierno es hasta 2.9 millones de pesos. No puedo sacar más de eso, es decir, 100 UF. ¿Ok? Y el proyecto que se vota el miércoles también, el de los parlamentarios, 4.3 millones de pesos. Allí la diferencia es bien importante. El mínimo es 1 millón. Y recordemos que al igual que el otro, si yo tengo menos de 1 millón de pesos, si mis ahorros son 800.000 pesos, mi 10% son... si mis ahorros son menos, yo puedo sacar la totalidad de los fondos. Eso igual en ambos. Eso es lo mismo en ambos. El piso es de 1 millón y si tengo menos, saco menos. Saco la totalidad, digamos. Esa es la diferencia. La otra es que si tengo plata en el ahorro provisional voluntario en el APB, lo saco de allí. No puedo sacarlo sino de allí primero. Es en el del gobierno. Ana María, ¿sabes qué? Las votaciones respecto de lo que va a ocurrir en el Parlamento, en el Senado, son importantísimas. Y lo que ustedes decían en un principio, hay aquellos que están en el oficialismo y que incluso están diciendo que estos proyectos no son los correctos. Vamos de inmediato a escuchar al senador Moreira, que ha estado con una opinión muy fuerte al respecto también. Tenemos un compromiso y lo vamos a seguir cumpliendo. Vamos a votar el segundo retiro del 10%. Se valora, más vale tarde que nunca, que el gobierno haya enviado un proyecto de ley para este retiro. Pero si es que el gobierno quiere nuestros votos, va a tener que modificar ese proyecto. De todas maneras, Moreira ya ha comprometido su voto en favor del proyecto del Congreso. No está de acuerdo con lo del Tribunal Constitucional, según lo que dijo ayer, al menos como reacción ante los hechos anunciados ayer. Claro, él dijo, el gobierno está en todo su derecho de acudir al TC, al Tribunal Constitucional, pero nosotros vamos a cumplir con nuestra labor y es cumplirle a la gente. ¿Por qué este proyecto tuvo tanto apoyo cuando se votó ahora por segunda vez en la Cámara de Diputados? Lo decía la oposición, se encontraron en los distritos los parlamentarios, los diputados con tanta miseria, con tanta condición muy, muy desfavorable para las familias, que claro, no estamos en la pandemia, no estamos en plena pandemia como en julio, y por eso es que ayer el ministro Monker lo decía, bueno, es que no acudimos al TC en esa oportunidad porque la situación era muy distinta, porque había mucha más necesidad, pero ahora también está complicada la gente. Ahora, ojo, el gobierno había dicho también que el proyecto que ellos estaban presentando estaban dispuestos a tenerle varios cambios. Entre ellos, un punto clave ha sido el cobro de impuestos. La senadora Carolina Goitz, de la Democracia Cristiana, tiene una opinión también bien relevante al respecto y ella estaría cuestionando este punto también. Vamos a escucharla. Soy partidaria de un segundo retiro del 10%, que todos los trabajadores y las personas que lo necesitan con motivo de la crisis sanitaria puedan ocuparlo. Lo que sí creo que es razonable que aquellas personas que pertenecen a los sectores de mayores ingresos de nuestro país paguen los impuestos correspondientes. No hay aquí un cobro adicional, sino que dentro del cálculo del global complementario, que esto se considere como ingreso para efectos de ver el tramo. Recordar ahí que el 80% de las personas en nuestro país no pagan ese impuesto. Así que creo que no hay justificación para entregar un premio tributario, un incentivo tributario a las rentas más altas de Chile. Momento, Carolina Goitz es de las parlamentarias de oposición que se abrió a tomar elementos del proyecto del gobierno. El senador Montes también, que es del Partido Socialista, está dispuesto a apoyar que se cobre impuesto a los que tenemos más recursos.
No obstante, Carolina Goich, ante el anuncio de ir al Tribunal Constitucional hecho ayer por el presidente, dice que el gobierno equivoca el camino. Nuevamente dice que lo que esperaban es que el gobierno entrara en un diálogo para llegar a un acuerdo, consensuar y sacar adelante esta solución. Ya, es que ahí es la pregunta, ¿por qué no tratar de mejorar, cambiar, alterar un proyecto respecto de empezar a meter otra iniciativa que lo único que hace es ralentizar lo que ha sido la discusión? Es político, es más político, lo dijo ayer Monkever acá en Estado Nacional, Sí. Él decía que era una iniciativa más bien política porque, por lo que les contaba, lo que pasó el 10% pasado, ¿no? Ahora, Sí, no. ¿qué han dicho las administradoras? Porque, Sí. bueno, es un poco evidente, Sí. están en contra de esto, ¿no? Y les quiero mostrar una portada justamente para poder señalarles lo que han manifestado la AFP. Gerente de Asociación de AFP por Segundo Retiro señala: el proyecto del gobierno también daña las pensiones, no resuelve el problema. Entonces acá, Ana María, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si los dos proyectos son malos y uno podría ser perfectible versus el otro, así todo, bueno, quien comanda la Asociación de la AFP dice que los dos son malos y los dos están dañando las Claro, es que pensiones. por eso es que se desata este fuego cruzado, porque claro, hemos escuchado a muchos economistas diciendo ambos proyectos son malos, pero ¿saben qué? El gobierno reconoció que es necesario sacar un 10%, eso no es menor. Ahora bien, las indicaciones es lo que vamos a ver después, las AFP lo que les importa el tema de los plazos, que también son bien diferentes. No sé si podemos ver la gráfica de los plazos son muy diferentes, hablamos de 15 días versus 60 Pasemos a la otra días. gráfica. Revisemos ahí la está, ahí otra. está. Ya, esto es el tema de los impuestos. Acá es donde hubo muchísimas opiniones encontradas. Errores también según ambas partes. ¿Por qué los que ganan más de 2.9 millones de pesos no van a tributar? ¿Por qué vamos a perder esta oportunidad para recaudar fondos? Y esto le ha costado muchas críticas al ministro Briones. Ayer la diputada Pamela Giles dijo: ¿cómo es posible que el ministro esté todavía en su cargo si su gobierno lo ha dejado prácticamente en ridículo? Porque hace un proyecto, lleva a cabo un proyecto que el mismo ministro desde Hacienda han dicho que es pésimo. Entonces, claro, la tensión está muy alta y esto complica la cosa cuando se va a hablar de la reforma. Ha habido diferentes opiniones dentro del mismo gabinete. Ayer también de una entrevista el ministro Monkever, Cristian, y señala, a ver, yo antes no estaba de acuerdo con ir al TC porque no teníamos una oferta del gobierno, una propuesta del gobierno. Hoy día tenemos un proyecto, ¿verdad? Entonces cambia la cosa. Y lo otro que dice Monkever es que le preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué hoy día están en contra y no estuvieron en contra del retiro 1? ¿Por qué van al TC hoy día y no fueron antes? Y Monkever dice, porque las circunstancias eran distintas, había más necesidad. Pero bueno, son las críticas que le está haciendo a la oposición ahora. ¿Por qué el cambio de discurso? Escuchemos lo que dijo el ministro. Va a haber retiro. Porque eso va a haber. Porque es importante que la ciudadanía... El tema es cuándo, cuánto, para quién. Está bien. Y ese es un tema que tenemos que empezar a discutir a partir de mañana lunes en la Comisión de Hacienda y Trabajo Unida en el Senado. De 2 a 4 de la tarde, si no me equivoco. Se va a votar ahí. Y lo más seguro es que se llegue a un buen acuerdo a través del proyecto que nosotros presentamos. Es que ahí de nuevo volvemos a lo mismo. Dice el ministro, ojalá que se llegue a un buen acuerdo de acuerdo al proyecto que nosotros presentamos, pero en definitiva esto para el general de la gente es otro palo más en la rueda lo que es la discusión, en vez de tratar de apurar algo que se necesita para allá. Sí, yo quisiera aportar algo, que a mí cuando me tocó estar en el Congreso, cuando estaba en la Cámara de Diputados, ellos decían, como ahora tenemos una votación mucho mayor a la del primer retiro del 10%, ya no existe la posibilidad de que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional. Entonces, además, fue algo de que ellos no lo barajaron como posibilidad, de que esto finalmente, más allá del enredo del Tribunal Constitucional, que hace que todo sea más lento, porque no vamos a tener la plata ni para la Navidad, ni quizás para enero, no lo sé. Y ahora, y hay algunos académicos también, expertos en derecho, que dicen es muy difícil que se pueda comprobar la inconstitucionalidad de este proyecto porque es una reforma y no un proyecto de ley. Entonces aquí hay diferencias claves que pudiera ir de mal al gobierno entonces en el Tribunal Constitucional, pero como lo decía también el ministro, es algo político, es algo que debían hacer por ese lado. David Bravo, le quiero preguntar derechamente, ¿con esto se destruye el sistema de AFP? ¿Este es el fin del sistema de AFP? Derechamente, porque el mismo gobierno lo dice, va a haber retiro. No, lo que se destruye es la posibilidad de tener un sistema de pensiones mejor. Y quiero ser bien claro, las AFP son una institucionalidad que hoy día existe para la administración de cuentas individuales. Toda la discusión que se ha estado teniendo ha estado básicamente en
cómo la cotización adicional va a ir a alguna otra institución. Incluso el gobierno se abrió a comienzos de año a que lo que fuera cuentas individuales, esta cotización adicional de 6 puntos, fuera a otra institucionalidad distinta, ¿cierto? En el Estado. Bueno, da lo mismo, al sistema al que vayamos, incluso radicalmente diferente, ese sistema se va a comprometer. Ya se comprometió porque salieron 17.000 millones de dólares con el primer retiro. Si se aprueba el segundo, todo indica, porque básicamente estamos discutiendo acá sobre finalmente lo único que importa es si este pago se va a hacer, cuán difícil se va a hacer. Lo más probable es que el segundo retiro se apruebe, porque la conversación básicamente va en la línea. Y si se hace, David, ¿coincides con el gobierno que sea con más restricciones, que sea con pago de impuestos? Mira, la discusión a mi juicio ha sido tan gruesa y tan irresponsable y tan cortoplacista que, por supuesto, todos estos temas, digamos, de si de verdad tributa, porque debería tributar, o si en realidad debería ponérsele cota para los ingresos superiores, que yo creo que debería ponérsele cota, toda esta discusión se ha obviado, digamos. Pero son temas menores, al final, dentro de un gran error, que es básicamente lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es la forma segura, estamos hoy día asegurando que las pensiones futuras, cuando las personas cumplan 60 o 65 años, van a ser inferiores, y que las pensiones actuales también sean inferiores. Hay que recordar que en el primer retiro, 500.000 pensionados, actuales pensionados de retiro programado, sacaron un 30% de sus fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que en unos meses más, cuando les recalculen la pensión, su pensión va a caer en un 30%. Sí, el gran problema, David, es que todo el mundo lo está esperando. Todas las encuestas lo señalan. Cerca de un 90% está esperando esta oportunidad y alegan que tienen muchas necesidades. Y si no son ellos directamente, quieren ayudar a algún familiar. A otro. Y además que se vio que después del primer retiro no fue la catombe tampoco que se esperaba. Ahora, ¿qué es lo que opinan otros senadores que también son clave en esta votación? Que siempre además han dicho que están preocupados de la gente desde que eran alcaldes. Hablamos del senador Manuel José Osandón, que también dio su opinión. Mire, escucha. El gobierno parece que logró entender la urgencia y la emergencia que están viviendo muchas familias en nuestro país. Su proyecto de ley, con el segundo retiro del 10%, garantiza que no se bloqueará esta iniciativa. Sin embargo, quiero ser claro, tal como está presentado el proyecto, así no cuenta con mi apoyo. Proponer condiciones para retirar el dinero es la letra chica, ensucia lo que una iniciativa es para ayudar a los que lo necesitan. Estoy dispuesto a conversar y buscar una salida, pero sin letra chica. Ahí está. ¿Tiene o no tiene letra chica, Ana María? Porque en definitiva es lo que había respondido el ministro Briones. Bueno, quizá la letra chica es que es un préstamo. No es porque un retiro, no es que yo me voy a quedar con la plata, es un préstamo. ¿Por qué yo tengo que devolver la plata si es que nos quedamos con el proyecto del gobierno? Yo saco mi plata, pero la debo devolver de manera obligatoria, debo reintegrar los fondos. Es completamente obligatorio. Es decir, recordemos, lo sacamos o del APB o de la cuenta, tengo la plata en la mano. ¿Cuáles son los plazos? ¿De qué? ¿Para devolver? Para devolver, por ejemplo. Es que eso lo va a fijar la Superintendencia de Pensiones. ¿Y cuánto voy a devolver? No es lo mismo lo que vamos a devolver nosotros que Gino, que Gonzalo. ¿Ok? Si yo saqué 3 millones, a lo mejor mi cotización extra es de 5%, a lo mejor la de Gino es de 7%. De mi liquidación, en vez de sacar lo que saco, el 10%, sí, claro, saco un 5 más.